Bien, vamos a continuar ya con el libro de capítulo 5 de los Hechos. Esto sería la segunda parte del libro de capítulo 5 de los Hechos. En la primera parte nos quedamos al final de que nuestros poderosos gobiernan. Ellos siempre han gobernado desde que todo lo que existe, ¿sí? Vino a la manifestación. Todo lo que vemos, pues, vino de lo que no existía. Todo eso está escrito en las Escrituras. Entonces, él ha gobernado tanto la línea de su reino y gobierno de su casa, es decir, de los Melquisedequín, reyes de justicia, y aún en medio de su reino, gobierno, su casa, y de los apartados, es decir, de los reyes de justicia, Melquisedequín, poderosos gobernantes, ha llegado a ver quién se ha revelado. Se revela, mis amados, se revela, va en adversidad, con un corazón falso, no íntegro, no leal conforme el que lo creó. Entonces, a través del libre albedrío que hablábamos en la primera parte, pues este ser puede llegar a ser falso en su integridad para con su creador y su prójimo, es decir, con las demás criaturas, ¿verdad? Entonces, una cosa es su reino y gobierno, y dentro de su reino y gobierno, él va a llevar juicios aún con los que ya están apartados en medio de ellos. Pero son juicios justos, reales, de acuerdo al corazón, ¿no? De este ser. Por ejemplo, líderes, pastores, roes, mercaderes de la fe, mentira, engaño, corrupción, iniquidad, que no dan el real testigo del amor al prójimo y de lo que está escrito en Isaías 58, y que viven como reales imperialistas, líderes y pastores a través de sus congregaciones, templos, grupos, que ponen sus cuentas bancarias, etcétera, etcétera, todos estos serán juzgados ya. En este tiempo van a ser juzgados por el Todopoderoso y los unidos con ellos, y serán borrados del libro de la vida. Esa es la realidad. Yahweh va a juzgar a los que se han dedicado a sus negocios de acuerdo a la Escritura. Mejor les hubiera haber sido políticos, y habrá a lo mejor todavía mayor bondad para aquellos que para los que hicieron corrupción con lo constituido e hicieron mercadería. Cuidado con estos. Y estos son los que los llevaron al imperio religioso, ¿sí? Y a decirles que tenían que morir para ir al reino y ser buenas personas, y los saquearon. Ajá, y que en todo tiempo se la tenían que pasar de rodillas, pidiendo, clamando, orando, haciendo y deshaciendo, cuando en realidad les tenían que haber edificado el reino en sus corazones, y ustedes tenían que haber levantado como poderosos gobernantes y ser leales al Todopoderoso, porque aún dentro de la casa serías probado. Bueno, eso sucede en el capítulo 5 con Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, en el capítulo 5 de los Hechos, ya habían creído, mis amados, ya habían creído, ya estaban dentro. Entonces, todos los que venían, ya vimos en el capítulo 1, 2, 3, 4, cómo se va formando la congregación de Yahweh, de Melquisedequín, reyes de justicia, que ellos van considerando, aquí no había líderes ni pastores, no, perros de Baal. Los líderes y pastores, perros de Baal, mercaderes de la fe, estaban con Caifás y el imperio romano. Esos son los perros de Baal, ¿sí? Los hijos de la iniquidad, ¿sí? Los caídos, los que están poseídos por demonios decaídos, que se hacen pasar como hijos de la Aur, y no lo son, llenos de iniquidad, corrupción, mentira y todo engaño, que no cesarán de torcer el reino y gobierno y la constitución del Todopoderoso en bondad, juicio y justicia, y que perseguirán, ¿sí? Y le darán tribulación a los reales hijos de la Aur, los Melquisedequín. Y eso sucedió allá con Kefas y Juan y Acanán. Acuérdense que ya una vez que habían salido de Shavuot, pues ya los estaban persiguiendo, ya los habían encarcelado, nada más por haber sanado a una persona que había ido al templo, a la casa de Yahweh y al pórtico de Salomón. Entonces ahora imagínense, ¿no? Hoy en este tiempo, pues discierne, mi amado, discierne en dónde estás, qué te enseñaron y qué te edificaron y dónde te sembraron. Pero en el reino de Yahweh y gobierno no estás. ¿Estás en un imperio religioso? Sí. A través del Estado de Israel para los mesiánicos, judeo-mesiánicos, cristianos, evangélicos, que se han fundamentado en esa raíz y en esa enseñanza, pero no en la real que está en las Escrituras, de un reino y gobierno por la palabra y la voz, conforme a los vivos. ¿Y quiénes son los vivos? Los patriarcas. Todos los patriarcas, desde Edén
hasta la venida de nuestro Cordero y hasta el día de hoy los que se han de levantar y darán este testigo de los vivos, no de los líderes y pastores, roes, mercaderes de la fe, de miles de congregaciones judeo-mesiánicas, mesiánicas, cristianas, evangélicas, prometiéndote que te tienes que morir, ser buena persona, arrepentirte y irte al cielo. No, tienes que cambiar tu forma de pensar y de vivir y gobernarte, y de veras ser de corazón sincero, humilde y conflicto de corazón, arrepentirte y volverte de tu camino, ¿sí? Venir a través de la Torah, la instrucción a través del Cordero para ser justificado, llevarla por obra en la medida de lo posible y levantarte como un rey de justicia, ser libre y liberar a otros, para que así nos vayamos haciendo uno en la mano del Todopoderoso, ¿sí? Su nombre a través del Cordero, para su honra, y nos levantemos como un ejército, de acuerdo a lo que está escrito en Ezequiel 37, de la casa de Yasirá, las 14 tribus perdidas, pero son 12 las que están como las enviadas, allá en Revelaciones 14, entonces tengan mucho cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, en el capítulo 5 ya vimos cómo el Todopoderoso vive y reina, tanto en el imperio de los enemigos, es decir, de la adversidad, del reino y gobierno de la adversidad, como dentro de su propia casa, porque incluso los que llegan a creer, están en medio, el Creador todavía los pasa por un proceso. Por eso decíamos que todo el imperio religioso y todos los creyentes, trátese de quien se trate, viene el tiempo en que el Creador en este tiempo ya va a constituir su reino, pero no pienses que va a ser así como que tienes una varita mágica y de repente se van a abrir los cielos y ya está el Creador y empieza a gobernar. No, va a haber una transformación gradual, mi amado, gradual, y ya inició. Y esta transformación te va a llevar a una transfiguración, ¿sí? Porque tienes que cambiar en cuerpo, alma y ser, ¿sí? Tienes que cambiar tu forma de pensar y de vivir, si no, no la soportarás y morirás. Y va a ser aquí, no hay ni existe el arrebatamiento, no hay que vas a ser abducido, no hay que te vas a ir al cielo, no, es un estado que vas a vivir y sellar en tu alma, tu mente, tu ser, tu corazón. Ahí lo tienes que empezar a vivir. Y si lo vives allí, entonces el mismo Cordero dijo que los malos pensamientos venían del corazón, no de lo que comes. No es la lengua, el timón, no, es tu alma. Hay muchas cosas en las Escrituras que no tienen sentido. Cuando, por ejemplo, dice que la lengua es como un timón que dirige todo el cuerpo y si ésta se dirige mal es capaz de decir cosas feas y malas y con ella bendice y con ella maldice. No, es tu alma dirige tu lengua y tus labios. Y entonces cuando tú hablas, sale tu palabra y tu voz, entonces se ve lo que hay en tu corazón. Ahí se ve. Bueno, eso mismo pasa con Ananías y Zafira, pero ya dentro de la casa, no en el imperio de gobierno, ¿sí? De la política y la religión, que vendrían siendo los perros de Baal, ni tanto el político como el religioso, ya no, ya está hablando de la casa, de los que vinieron de allá, del imperio político y del imperio religioso, que se arrepintieron y vienen al reino de Melquisedec, un reino de bondad, buen juicio y justicia en Chilén. Por eso decimos Chilén, ya lo dijimos en la primera parte, no Shalom. Shalom es una palabra que sale del Estado de Israel y significaría lo mismo, pero nosotros preferimos decir Chilén. ¿Por qué? Porque así lo recibió Enoc, Noah y Shem. Shem es el hijo de Noach. Ajá. Entonces así se llamó esa ciudad, Chilén. Y esa ciudad de Chilén, ahí llegó nuestro patriarca Abraham y fue coronado en la época de Sukkot, mis amados preciosos, ¿sí? Desde el Yom 192 hasta el Yom 204, lo que fue Yom Teruah, y luego posterior a, 3 días después, a lo que inicia la convocación de Sukkot, ¿sí? Hasta el día 8. Entonces eso hay que entenderlo, y esa convocación la celebró la Torá, no es del Sinaí para acá, sino de Edén para acá. Desde allá se viene honrando, solo que pues no saben ustedes escudriñar cómo es que los Melquisedequín, patriarcas antiguos, honraron al Todopoderoso. No había un templo con 2 columnatas, no la había, porque el mismo Todopoderoso, a través del Cordero, caminaba en medio de ellos. Eso es lo que tú deberías de entender, y que todos ellos levantaban una tienda para poder hablar con el Todopoderoso, a donde quiera que iban, porque ellos eran nómadas y vivían como una colonia, ¿sí? Iban de aquí para allá.
Sí, o sea, llegaban, se establecían, todos dormían, descansaban, se gobernaban y levantaban una tienda para el Creador para poderse ver con Él. Por eso nosotros decimos que nuestro Padre Yahweh, nuestro Cordero Redimidor y todos sus ejércitos y su creación son nuestra Suca. Ellos son nuestra real Suca. Sabemos lo que está escrito en la Torah. Cuando llega la convocación, pues muchos hacen una tienda, hacen una Suca, ¿sí? Y van y se meten allí. Y vestidos de muchas maneras, ¿no? Y otros ritualistas. Pero eso ya quedó como en ritos, mi amado. Tienes que vivir en tu reo. En tu ru debes de vivir todo eso. Por ejemplo, yo estoy declarando que yo tengo una azúcar. Honro conforme lo que está escrito, pero yo ya estoy dentro de esa azúcar en todo tiempo. Te estoy dando testigo de ello. Pero cuando llega el tiempo de la convocación, la honro. Me aparto y la honro en medio de este mundo. Que quede claro. Bueno, entonces aquí vamos a hablar de un juicio, pero dentro de la casa. Hoy la tierra, quiero decirte, mi amado, que la tierra, el sol, la luna, la constelación, reino mineral, vegetal, animal, y toda esta realidad en la que tú vives, ya inició una transformación. Poca gente lo sabe, pero ya inició una transformación. Y a la vez que ya inició esa transformación, donde el hombre no tiene injerencia ni poder, sino la creación por mano del Todopoderoso, ya inició esa transformación. Si tú vas a través de la ciencia, puedes hacer una pequeña investigación. El electromagnetismo de la Tierra, que no tiene nada que ver con la injerencia del hombre, ¿sí?, sino de la misma creación, sol, luna y constelaciones, ya empezó a cambiar. La naturaleza va a empezar a cambiar, ¿sí? Los animalitos van a empezar a cambiar un comportamiento, la materia va a empezar a transformar, ¿sí? Hay una realidad en los cuerpos de nosotros que si no cambias tu forma de pensar y te empiezas a gobernar conforme lo constituido y sigues dentro del sistema gubernamental, político, religioso, en medio de ellos vas a perecer. Pero si vienes para acá y conoces cómo está constituido y te haces unidad con la creación, sí, porque ahí vas a ver el cambio, y si tú no cambias te vas a sentir pesado y vas a morir, vas a perecer. La transformación va a ser aquí. Para cuando esa transformación alcance, el Creador te va a empezar a preparar a través de su palabra, y la modificación de la tierra va a ir sucediendo de tal manera, mi amado, por eso tampoco te puedes contaminar con el sistema y todo lo que está imponiendo, porque entonces vas a perecer. Te estoy hablando como un hijo de la casa. Ya no tanto, es que la mayoría del remanente de la casa de Yaziral busca sabiduría, y eso lo dijo el Cordero, que los amados buscarían sabiduría como los griegos, y señales como los Yaudín, como los Yaziralitas. O sea, es lo que buscan, pero no buscan constituirse y gobernarse, mi amado. Y entonces hay jactancia en medio de ti y donde quiera que estés, y bueno, a lo mejor ya hasta estás pensando en hacer negocio, ¿no? Como todos. Yo nunca igualé a ningún líder y pastor. No me interesa. Nunca vi el creer en mis poderosos, nunca lo vi en el plano de imitar a todos los perros de Baal. No, sino para venir a dar a un real testigo como un Melquisedec, en medio de una comunidad sobre toda la faz de la tierra que está creyendo y se está levantando para Yahweh, literal, apartando para Yahweh. Nos conocemos, nos amamos, nos bendecimos, nos guardamos como estas asambleas que levantó Enoc. Digo asamblea como congregación y pueblo, reyes de Melquisedec, a través de nuestro Cordero Redimidor, para honrar del Padre en unidad con todos sus ejércitos. De eso hablo. Entonces, yo espero que se entienda, mi amado. Y estamos tan conscientes que debemos de verdad de tener temor del Creador en llevar esta obra, no de nosotros, del mismo Creador, ¿sí? Pero que Él la haga, no tú. No, tú no te jactes absolutamente, y menos le pongas precio o monotices tu canal o esto o lo otro. Nunca se te vaya a ocurrir, no, porque tienes que enseñar a edificar el reino en cada alma. Entonces, Ananías y Zafira estaban dentro de la casa, y en esta congregación real, no las que ves hoy en miles de congregaciones, no, eso no existe. En la congregación real de Melquisedequín, de nuestros poderosos, sí, que se levanta después de que nuestro Cordero viene, después de aquella convocación de Shavuot, después de la semana de Shavuot, 50 días después de que nuestro Cordero Redimidor resucitó, y después ya a los 3 días, por ahí así, 52, 53 días, en que ya Kefas fue encerrado y todo, y fue sacado, ya se había levantado la congregación de Melquisedequín.
reyes de justicia, a través de las 12 columnas que son los 12 apóstoles. El último en unirse fue Mateo, ¿sí? El cual escogieron en medio de la asamblea. Entonces, en lugar de Judas, entonces se completan los 12, y de ahí ya vienen todos los que creyeron, que fueron 3,000 y luego 5,000. Ahora, entre todos estos ya estaban Ananías y Zafira, ya estaba, entonces ya se había levantado el reino y gobierno de nuestros poderosos, ¿sí? Y este reino y gobierno, como es en bondad, buen juicio y justicia y equidad, no le conviene al sistema político y religioso porque no cobraba dinero. Todos venían de corazón, con un corazón conscrito y humillado, y ante sus poderosos, ante lo que habían creído, la ofrenda, la palabra y la voz, las escrituras y los testigos reales. Y en este caso los melquisedequín justos que estaban en presencia, ¿no? Los 12 apóstoles y todos los creyentes, todos los reyes de justicia que se iban uniendo. Ahora, todos ellos ya habían formado una nación, que es la nación de Yaziral. No Israel, Yaziral. Miren, Yaziral, el nombre de Yaziral fue cambiado en Egipto por Israel. Israel es una combinación de palabras que quiere decir Israel, que son dioses egipcios. Y esos son los que están gobernando y están en el poder ahorita allá en el Estado de Israel, que se le llama el sionismo, y son el cuerno pequeño, y eso quedó profetizado, o está escrito, que el cuerno pequeño, el príncipe de este mundo, lo que se conoce como el anticristo, el líder mundial que va a gobernar, saldría de en medio del pueblo de Yaziral. De ahí va a salir, porque es un rebelde, todos somos criaturas, hijos de Yahweh, pero unos son rebeldes, ¿sí? Y van a ir contra su reino, y van a engañar a muchos, y ya ha sucedido. Entonces ahora, quiero que entiendas, aquí ya se había establecido esa congregación. Esa congregación viene en el orden del Cohen y del Melech, de una descendencia que fue apartada por medio de Yacanán, lo que tú conociste como Juan el Bautista. Entonces, Yacanán era descendiente de Aarón, de la tribu de Leví, en el orden de Melquisedec, como mayordomía dentro de la casa, en el servicio del templo que fue levantado por Moshe, por Salomón y por Esdras, Nehemías, Zorobabel, ¿sí? Entonces eso hay que irlo entendiendo, y prevaleció hasta la venida de nuestro Cordero y Redimidor, y aún después con Kefas y Pedro, hasta allá estaba esta orden, esta herencia. Kadosh, apartada. Kadosh significa apartado para el Creador, pero en reino y gobierno, forma de pensar, no religiosamente y menos mercadería, que quede claro. Entonces Ananías y Zafira ya estaban en medio, y estos son miles de gente vive así, con un corazón así. Por eso les decía yo ahorita en el principio, ¿sí?, de estos comentarios, que hay que tener mucho cuidado, porque miles de congregaciones se han levantado y han hecho de la escritura y pisoteado la ofrenda, la palabra y la voz, el reino y gobierno, y lo que un político ha hecho como gobierno en este mundo, saqueado, robado, y bueno, han hecho desastre, lo han hecho, pero en el imperio religioso a través de la escritura real. Y a estos más no les hubiera nacido. ¿Cuál es el currículum de un príncipe, pastor, líder, disque naví, profeta, y todo eso, su mercadería? Ese es su currículum. Ese es su currículum en esta realidad. Es un mercader de la fe, es de los caídos, es de Caifás, pertenece a esa descendencia, ¿sí? Entonces, no, tú levántate para el Creador. Ahora bien, ya hablamos en los juicios, siempre ha habido juicios de Edén para acá, y desde antes de Edén para acá también ha habido juicios. En la creación, y los gobernantes con nuestros poderosos, que son las almas, los seres que tú conoces como ángeles, son seres que fueron creados también, pero no material, no, es decir, son antimateria ellos, aunque están vestidos de la creación, pero en una esencia que no es material, como la que nosotros ya manifestamos, que estamos en una densidad diferente. Ahora bien, Ananías y Zafira en el reino de Melquisedec cometen el error, ¿sí?, de decidir ir y vender una propiedad, y ya muchos lo estaban haciendo, porque todos iban añadiendo, considerando nada como suyo, iban y todo lo entregaban, no lo donaban, lo daban de corazón, pero lo entregaban así, órale, ahí está. Entonces se repartía justamente, no como los líderes, pastores, perros de Baal, mercaderes de la fe, que viven con sus imperios, sus congregaciones, y los unidos con ellos, ese es su reino y su desastre, sí, ya tienen su paga, y todos sus familiares, no.
cuñados, yernos, etcétera. No. Aquí era una comunidad, la misma que levantó Peleg, Shen y Melquisedec, Enoc, ¿sí? Esa congregación te hablo, ese reino. Y ese reino se vivió después de nuestro Cordero Redimidor, después de la convocación de Shavuot. Ahora, escucha bien lo que te voy a decir, mi amado Aquín, amigo y compañero, pueblos, lenguas y naciones, príncipes, reyes de la tierra. Ese reino hoy por hoy será establecido aquí, en unidad con todos los ejércitos de la tierra. Reino mineral, vegetal, animal, y ya inició la transformación. Y aquel que no entienda lo constituido por el Creador, no podrá conocer lo que tú conociste como el milenio. No existe el arrebatamiento. No existe. No existe que te vas a ir a la quinta dimensión o van a venir los ovnis y te van a llevar. No existe eso. Existe una transformación en tu modo de pensar y de vivir, lo dijo el Mesías. Tienes que cambiar absolutamente tu forma de pensar y de vivir y conocer esta Constitución. Si no la conoces, prepárate para lo que ha de venir a tu vida, porque lo vas a lamentar. Vas a sufrir como no tienes idea. Y peor aún si te alineas al sistema. Ahora, gubernamental, político y religioso que está gobernando hoy por todo el mundo. Ahora, Ananías y Zafira vienen, primero ponen en su corazón, pero después el marido y la mujer se ponen de acuerdo para no darlo todo, fíjense. Y ahí ellos dicen, bueno, les damos esto y nos quedamos con esto. En el reino de Yahweh no existe el diezmo. No existe. En el orden de Melquisedec no existe el diezmo, mis amados. Cuando dicen muchos amados que según han estudiado mucho, dicen que Abraham le ganó a los 5 reyes, ¿no? De Kedorlaomer venció a 5 reyes, sí, entre ellos al rey de Sodoma y Gomorra. Dicen que él recogió el diezmo de estos, pero no es cierto. Ve a leer bien las escrituras y dice la escritura que Abraham no recogió ni diezmo ni tomó absolutamente nada de estos reyes a los cuales él venció, y rescató nada más a Lot, ¿sí? Y a sus 2 hijas y a la mujer. Fue lo único que él rescató. Y lo único que tomó de estos reyes fue la pura comida para sus siervos, sus guerreros. Melquisedec nunca le recibió, pero ni siquiera la mitad de un centavo. Nunca se lo recibió. Nada más tomó la comida. O sea, él dijo, no tomaré absolutamente nada de ustedes salvo la comida que comieron mis siervos. Es lo único. Me llevo a Lot, su mujer y sus 2 hijas, y se fue. Porque dicen que cuando llegó allá con Melquisedec, eso dicen, y está escrito, sí, allá en el tiempo de Yom Kippur, y todos los perros de Baal, y muchos conozco por ahí que ya se dicen tribu, y están bien metidos en el Yidis, y bueno, se la pasan haciendo números hasta con calculadora, que dicen que sus hijos tienen que comer y tienen mucha hambre. Entonces pues ahora ya monetizaron su canal, ¿verdad? Entonces, que se dicen tribu de Yisacaritas. No, pues qué desastre con estos amados. Entonces, ellos dicen que le dio el diezmo a Melquisedec. No le dio el diezmo, nunca le dio un diezmo a Melquisedec. Le entregó las perlas, el vaso. Abraham llevaba un vaso, ¿sí? Vayan a leer el libro del vaso de Abraham. ¿Sí? El vaso de Abraham, ¿sí? El cual llevaba una llama. En esta llama hubo 144 perlas. Esas 144 perlas son las que le entregó a Melquisedec. Melquisedec tomó 10 de esas perlas, 10, ¿sí? 10 perlas, por así decirlo. Entonces, 12 perlas, no recuerdo bien, mis amados, ¿sí? Que fue el diezmo, 14 perlas, perdón, que son las 14 tribus de la casa de Yaziral. 14, perdón, son 144,000, 144, 14.4, sí. 144 perlas, tomó 14 perlas. 14 perlas tomó él, Melquisedec, que significa la casa de Jacob. Sí, las 12 tribus, las 12 de Jacob y los 2 hijos de José en Egipto, ¿no? Benjamín y Efraín. Ahí están las 14. Ahora, eso representa, pero ese fue el único diezmo, pero nunca fue la palabra como diezmo, aunque ciertamente eso fue real, ¿sí? Y le regresó y les dio una perla a cada quien, en este caso a los 300 pastores, a todos les dio una perla y los coronó. Esa coronación y ese sello ese es el sello de la Jerusalén, Filadelfia, ¿sí? Donde tú ya eres parte, pero debes de conocer qué se hace en la ciudad de Jerusalén, qué significa Jerusalén.
la ciudad real, que dicen que descenderá. No, tienes que conocerla y vivirla en tu corazón para dar testigo aquí de esa ciudad como un verdadero ciudadano de Jerusalén, para que seas un Yerushalemita, si tú le quieres llamar así, que quede claro. Entonces esa es la diferencia, ¿sale? Todo este contexto que te estoy platicando es el mismo que se vivió en el tiempo de Kefas, y en este caso ya Canaán, los 5,000 convertidos, los 3,000, y los juicios que iba a haber para lo que es el imperio, todo de acuerdo a la palabra de Yahweh, pues tenían que pasar 2,000 años, ¿no? Del imperio de este mundo, es decir, del príncipe de este mundo a través de los gobiernos del humano. Y toda su corrupción, mentira, engaño y mercadería. Ahora, ya estamos en ese tiempo, estamos llegando a esos 6,000 años, están acabando esos 2,000 años de la venida de nuestro Cordero y Redimidor, su enviado, su mela, Proverbios 34, y de su congregación, de su pueblo, a través de la casa de Yaziral, conforme a la promesa con Shem Melquisedec y Noac, precisamente, allá en Yom Kippuré. Ajá, entonces toda esa herencia hasta el día de hoy está aquí. Y hay dos líneas, que es la de Itamar y la de Sadoc. La de Itamar y Sadoc fueron apartados, porque los primeros dos hijos de Aarón murieron en la casa, en el templo. No, o sea, ofrecieron fuego extraño. Es decir, fueron corruptos y murieron. Entonces se quedó en su lugar Itamar y Sadoc, que quede claro. Bueno, bajo ese testigo y los patriarcas estamos hablando hoy aquí, un servidor, de parte de nuestro Padre Yahweh, Rey, Creador del universo, ¿sí? A través de su amado Hijo y enviado, en el cual puso su nombre, Yahweh de los ejércitos, quien vendría a ser nuestra salvación, la ofrenda. ¿Sí, mis amados? Ahora, una vez que estoy explicando esto, mis amados, Ananías y Zafira cometen ese error dentro de esa asamblea. En el caso de Enoc, en la ciudad de Enoc, de Shilén de Enoc, fueron tomados vivos. Cumplieron, vamos a decir, la norma, pero de corazón. En el caso de Noeshen también, aunque Abrén estuvo allí, ya platiqué que tuvo una guerra con 5 reyes, entregó el diezmo, el vaso, las perlas y todo ya. Pero también fue la ciudad de Shilén. Luego vino Pelec, también levantó una ciudad de Shilén. Pero hoy viene el Estado de Israel y le cambia de Shilén a Shalom. Y el Estado de Israel ha cambiado todo el orden, reino y gobierno de Melquisedec, ¿sí? En un reino de Shilén, lo ha cambiado. Todo lo ha cambiado a través del árbol del conocimiento del bien y del mal, la cábala. A través del hebreo Yides cuadrado. Que se entienda, han hecho una corrupción y mercadería de eso, magia, hechicería, combinaciones del nombre del creador, esto, lo otro, bueno, tanta cosa que han hecho de ahí. Esoterismo, masoterismo, bueno, de todo. Tenga mucho cuidado con eso. Y eso ya es para la diáspora, hablándole a pueblos, lenguas, naciones y a aquellos que nos escuchan por primera vez, amado prójimo. Entonces hay un reino y gobierno, y ese es el que ya he iniciado aquí, mis amados. Tú lo estás esperando. Te van a meter al sistema y al príncipe de este mundo porque lo va a imitar. Porque no entendiste el reino y gobierno a través de la escritura real. Lo que conociste como Biblia, Torah, ¿sí? O Tanakh. Que quede claro. Ahora bien, en ese tiempo Ananías y Zafira recibieron juicio. El juicio ya está aquí para la casa de Yaziral y todo el remanente. El que no se vuelva a Yahweh y no se transforme, de acuerdo a la Constitución, cambie su forma de pensar y se discipline en su dieta alimenticia, en su modo de vivir, su modo de pensar, y se aparte del sistema del imperio político y religioso, mis amados, no prevalecerá, porque aquí va a ser la transformación de todo. Y ya inició el reino, es decir, lo que es la tierra, ya está transfigurando, el reino mineral, vegetal, el sol, la luna, las constelaciones, todas las señales, ya todo se está moviendo. Pero tú sigues en el imperio religioso con los mercaderes de la fe, sensacionalistas, perros de Baal de este mundo. Entonces, allá tú. Pues, de acuerdo a este capítulo 5, esta palabra va por toda la tierra, en el nombre, sobre todo nombre de Yahweh, nuestro Padre, Creador, Rey del universo, conforme su testigo, en el cual puso su nombre, Yahweh de los ejércitos, nuestro Cordero Redimidor, ¿sí? Y Yahweh, ¿sí? Quien es la cabeza del ángulo, nuestro Cohen Gadol, nuestro Melech, nuestro príncipe y gobernador de Shiloé, Rey de Yaziral. Que quede claro, la roca perpetua, la cual saldría de su casa y vendría a destruir este imperio político y religioso.
conforme a su palabra y sus testigos vivos, de todo lo que ahorita dimos como un resumen, aproximadamente 30 minutos. Ya dimos la primera parte del capítulo 5, que también estamos dando una exhortación y aclarando ciertas cosas. El que lo quiera tomar, que lo tome; el que no, pues ya lo verán y lo vivirán. De eso estoy segurísimo. Y ya será para muchos demasiado tarde. Bueno, en el capítulo 5 inicia el juicio a la casa. El juicio a la casa por Ananías y Zafira. Miren lo que dice. En las otras congregaciones de Melquisedec no hubo juicio, mis amados. Todos fueron tomados vivos, transfigurados vivos, y cambiaron de un estado a otro. Eso sucedió con Enoc, sucedió con Noa, Shem, su hijo, ¿sí? Y Pelec. Y después en la casa de Yaziral, bueno, fue la conquista, se le va la heredad de Yahweh, la cual hoy se le entrega a su hijo como la diestra de su justicia. Él es el rey de Yaziral. Y después de allí viene el orden de Melquisedec. El orden de bueno, siempre ha estado el orden de Melquisedec a un medio de la casa de Yaziral por la heredad, pero ya con los discípulos, que son las columnas de la Gran Jerusalén, los embajadores, los Melquisedequín, ¿sí? Y todos los creyentes que somos parte de esta ciudad. Bueno, esta realidad va a suceder hoy, nuevamente, una transfiguración, pero desde esta realidad. No es de que vas a salir, vas a volar, o van a venir por ti, o te van a arrebatar, o todas esas cosas que pues muchos por ahí andan de chismosos, y no va a suceder así. Bueno, ni cuenta se han dado alrededor de ustedes como toda esta realidad, toda esta creación, el reino mineral, vegetal, animal, Sol, luna, constelaciones, toda la creación a tu alrededor está cambiando, menos tú. Y no lo vas a soportar. Y como vas a enfermar, porque ya viene esa transformación, lo primero que vas a hacer es correr con el sistema en lugar de correr con el Creador para ver qué hacer, para que te mantengas firme y seas transfigurado. Eso no lo vas a poder comprender, pero en fin, allá, cada quien. Bueno, aquí en el capítulo 5 dice así: pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad, es decir, una propiedad personal que tenía en el imperio político religioso. Entonces puso de su corazón traerla a la casa de Yahweh, en medio del pueblo de Yaziral, los unidos con ellos Melquisedequín, reyes de justicia. Fíjense lo que está sucediendo. Estoy hablando ya de una ciudad. Bueno, hoy les digo, hoy por hoy, que ya estamos aquí. Esta misma comunidad ya está aquí. Y nosotros estamos conscientes de lo que viene y de lo que ya está sucediendo, y ya empezamos también a transformar, cambiando nuestra forma de pensar y de vivir, saliendo del imperio político religioso, de miles de mercaderes de la fe, ¿sí? Pastores falsos. Ahora, escuchen bien. Dice que entonces, en el capítulo dice, sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Fíjense, entonces aquí ya se hicieron cómplices Ananías y Zafira. Llevó solo el resto y lo puso, ¿sí?, a disposición de los apóstoles, es decir, de los reyes de justicia, los Melquisedequín, en la casa de Yahweh, en la comunidad, en aquella comunidad que vivía en Chilén, como nuestros anteriores patriarcas, solo que allá no hubo juicio, porque allá todos fueron genuinos, pero aquí ya no. Aquí se infiltraron en medio de la casa de Yahweh falsos testigos, falsos líderes, falsos pastores, perros de Baal, mercaderes de la fe, y abundan por todos lados, y tú eres víctima de ellos, ¿sí? Dice entonces, llevó solo el resto y lo puso a los pies de los Melquisedequín. Bueno, nosotros nos gobernamos así. Aquí cada quien administra sus bienes y los distribuye en medio del pueblo de acuerdo a Yahweh, ¿sí?, y las necesidades que tiene la asamblea, que tiene el pueblo, que tiene la casa de Yaziral por toda la tierra. Ciertamente nos mantenemos en comunicación, no hay líderes ni pastores, ¿sí? Yahweh nos está enseñando a gobernarnos, que es diferente, ¿sí? Y a distribuir en bondad, buen juicio, justicia y equidad lo que Él nos ha dado a través de toda una vida, preparándonos para esta transformación. Entonces, pasaje 3, Pedro, Kefas, les dijo: Ananías, ¿por qué llenó, escuche, por qué llenó el príncipe de este mundo, es decir, el reino y gobierno de este mundo, de iniquidad, corrupción, mentira, engaño y mercadería? ¿Por qué llenó tu corazón, tu alma, tu pensamiento, para que mintieras al reo Acudes? ¿Quién es el reo Acudes? El padre, el hijo que estaba en medio de la asamblea, por medio de la palabra y la voz, la escritura, sus Melquisedequín, hablando, dice, y sustrajeras del producto de la venta de la heredad que tú tenías con tu mujer allá en el imperio religioso y que traíste aquí a la casa con tus amados aquí. Fíjense nada más lo que está diciendo.
Pasaje 4. ¿Acaso reteniéndola no te quedaba a ti? Es decir, era propiedad tuya, pero si ya dispusiste para acá de lo que Yahweh te dio, ¿por qué te estás negando? Muchos se dicen Melquisedequín, se reyen Sa, se dicen Kadoshim, se dicen casa de Yasirá, se dicen elegidos, se dicen tribu, pero vean toda la mercadería, el raterío, la iniquidad, el saqueo, la mentira, el engaño, el robo, la corrupción en la que viven. Vean nada más que no son dignos de una heredad del reino y gobierno en el orden de Melquisedec. No son dignos, no es cierto. Todos estos van a dar cuenta de lo que están haciendo, porque además están usando las escrituras reales, el reino y gobierno, la constitución. Dice, reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder, es lo que le está diciendo. ¿Por qué pusiste entonces en tu corazón, sí, el mentir, es decir, el hacer corrupción, mercadería, tus intereses primero, sí? Dice, no has mentido a los hombres, sino a tus poderosos, Yahweh Elohim, Padre e Hijo, conforme lo que está escrito, y tu arrepentimiento no fue genuino, ¿sí? Y todavía tus intereses estuvieron por encima. Es decir, todos aquellos que estén interesados en el sistema en que les solucione todo. Entonces tengan mucho cuidado, porque esa transformación no la vivirás y ya inició. Ya dije, no existe el arrebatamiento, no existe la abducción, no existe nada de eso. Lo único que sí existe es la muerte natural. Es así, cuando llega ese final, y está escrito también para cada quien, entonces no es que mueras, en realidad transfiguras a otra realidad. Y allí pues es donde te darás cuenta de todas estas palabras y este testigo, ¿verdad? Pasaje 5. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, es decir, ¡pum!, vino juicio y falleció, no murió. Aquí no usamos mucho la palabra muerte o morir, usamos falleció, ¿sí? Y sobrevino un gran temor. ¿Qué es un gran temor? No, sobrevino el reo de temor del Padre a través de nuestro Cordero y Redimidor en bondad, buen juicio y justicia, vino a la asamblea, es decir, a todos los creyentes. Cuando vieron esto dijeron, ¿cómo? O sea, dijeron, no, nuestro poderoso no se anda con rodeos. Vean nada más. Ahora, nuestros poderosos mataron, asesinaron, robaron, escarnecieron, dañaron, no. Está constituido. Tú debes de entender en las escrituras reales que está escrito que no, en las 10 palabras vivientes no puedes mentir, no puedes envidiar al prójimo, no puedes asesinar, no puedes matar, no puedes robar, tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Esos son los mandatos de las 10 palabras vivientes. Si tú no eres genuino en esas 10 palabras vivientes, en lealtad, integridad para con tus poderosos, levantas una congregación, empiezas tu mercadería, pones tu número de cuenta, tus cuentas bancarias, tus tarjetas bancarias y todo, y pides dinero que dizque para la obra, y te vuelves un mercader de la fe, escarneces, robas, mientes, estás lleno de corrupción, iniquidad, vendes milagros, taliz y todas esas cosas, estás en corrupción, mi amado, creyendo que estás haciendo la Torah. Ten mucho cuidado, honra la Torah, pero a través del Cordero. Continuemos. Ahora que si haces todo eso, pero en integridad, que Yahweh te bendiga, excelente, excelente. Si estás haciendo Torah, pero en real integridad, qué bueno. Pero si nomás estás haciendo mercadería, pues no. Yo les voy a dar un testigo. Hace unos años una congregación por ahí muy famosa, muy grande, de cierto rabino, que se dice rabino, doctor y ahora naví, es un doctor, de la ciudad de Tehuacán, hasta ahí lo voy a dejar. Sí, una ovejita en una congregación, ella pertenecía a esa congregación, ¿sí? Pero resulta que esta ovejita empezó a hacer talit, empezó a hacer muchos talit. Este varón de esa congregación, los talit los daba, voy a decir, más o menos, pónganle ustedes 3,500, 5,000. Y la ovejita los vendía en 500. Pues no le dijo a la ovejita que dejara de hacer talit y que no le quitara el negocio de sus talit a él, que todo creyente tenía que ir hasta allá con él y comprarlo, prácticamente, aunque aparentemente no exigiera, él sometía y presionaba que nadie se dedicara a hacer nada en medio de la congregación y que todo se consumiera, toda la mercadería se consumiera de acuerdo a sus tiendas con él. Esa es una cosa muy grave, mis amados. Y allá anda todavía miles de congregantes en esa asamblea. Bueno, dice, al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y sobrevino el reo de temor a todos los congregantes, es decir, a todos los melquisedequín, sobre todo los que lo oyeron. Entonces se levantaron los jóvenes, personas jóvenes, fuertes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron de la casa donde haya venido ese juicio. Pasaje 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer,
Sí, sin saber lo que había acontecido. Ella no sabía nada, ya se había puesto de acuerdo con su esposo, pero su esposo, pues ya había venido la palabra y la voz por medio de los consiervos y el Reoácodes. ¿Qué es el Reoácodes? Por medio de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, temor, discernieron de acuerdo a la Torá, la palabra y la voz, lo que había sucedido con este varón y obviamente vino el juicio. Cayó, ahí falleció. ¿Sí? Entonces dice, sin saber lo que había acontecido. Entonces Kefas le dijo, Kefas, Pedro, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y la mujer dijo, sí, en tanto. Es decir, le dijo la cantidad. Pedro le dijo, Kefas, ¿por qué conveniste en, dice aquí en tentar, no, ¿por qué conveniste con tu marido? Con tu marido. ¿Por qué conveniste con tu marido, sí, en la iniquidad y la corrupción, si ya habían decidido en su corazón de venir y dar la heredad que el Creador les dio en el imperio político y religioso, sí, en medio de la congregación para honra y bondad de nuestros poderosos, sí? Fíjense, y querer engañar al Todopoderoso, al Reoácodes. El Reoácodes es el Padre y el Hijo, acuérdense. El Reoácodes es el Padre y el Hijo y su sabiduría, su consejo, su temor. Ese es el Reoácodes. No es nada más, no, el Espíritu vino y hizo esto, no. Tiene un contexto, mi amado. Y así tienes que, de eso yo doy testigo. De la sabiduría del Creador, de la inteligencia, de las escrituras reales. Y de los testigos Melquisedequín vivos, no los muertos, líderes y pastores, mercaderes de la fe, todos están muertos, son perros de Baal. ¿Sí? Dice entonces, ¿por qué conviniste entonces con tu marido querer engañar al Creador, al Padre y al Hijo, al Reoácodes? No la Reoácodes, no. O el Espíritu Santo, no. O espiritismo, no. Ya expliqué, ¿sale? Dice, he aquí a la puerta, ¿sí?, los pies de los que te han sepultado a tu marido, es decir, los jóvenes, y te sacarán a ti también, ¿sí? Pasaje 10. Al instante ella cayó a los pies de él y falleció. O sea, ahí cayó en la presencia del Cordero. Pie significa reino y gobierno, ¿sale? Porque ya eran Melquisedequín, columnas de la Gran Jerusalén. Y eso está escrito allá en capítulo 21 de Revelaciones. Dice, cuando entraron los jóvenes, la hallaron fallecida, ¿sí? Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Miren, los dos ya fueron enterrados y sacados de la asamblea. Esta asamblea, yo ahorita estaba comentando al principio, que es la misma asamblea del reino y gobierno en la ciudad de Shilén, de Noa y Shen, de Enoc y de Peleg. Es la misma que se levantó después de nuestro Cordero Redimidor en el orden de Melquisedec. Pero tomen en cuenta que con Enoc no hubo juicio. Todos realmente aprobaron. Con Noa y Shen también todos aprobaron, salvo uno, porque ahí ya no aprobó uno que se llamó Samael. Samael y muchos que le creyeron a Samael tuvieron que salir de la ciudad de Shilén, ¿sí? Y no fueron coronados para el reino. Esos salieron y se fueron con los 5 reyes, incluyendo Sodoma y Gomorra, de los reyes de Kedorlaomer. Ajá. Es decir, ya los sacó de la casa y fueron a hacerle guerra a Abraham. Bueno, tomaron a Lot y a su mujer y a sus hijas, y Abraham fue y los rescató. Y hablé también que no existe el diezmo. Claro, ya acuérdense que hay diferencias ahí. Hay que saber discernir, mis amados, porque el diezmo, ¿cómo lo manejan los líderes y pastores? Y eso es literal del príncipe de este mundo. El Creador ya vimos que es darlo todo, mi amado. Pero cuidado, hay de aquel que haga mal uso de eso, tanto el dador como el que lo recibe, y si no lo hace en equidad, buen juicio, bondad y justicia en medio del prójimo, mal le hubiera no haber nacido. Continuamos. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, ¿sí? O sea, ya estamos viendo que esta es la misma asamblea, y hoy existe esta asamblea aquí en medio de nosotros, ya está aquí, y también ya empezó esa transfiguración, ¿sí? Porque vamos a pasar al milenio, y en el milenio todo va a seguir en lo físico, pero va a tener una transfiguración. El sol va a alumbrar 7 veces más, la tierra va a dar 7 veces más producto y alimento. En sí vienen cosas maravillosas, aunque también vienen juicios, que quede claro. Continuamos. Dice entonces, y sobrevino gran temor sobre todo el pueblo, la casa de Yaziral y los unidos con ellos, y sobre todos los que oyeron estas cosas. Muchas señales y maravillas. Pasaje 12 de capítulo 5 de los Hechos. Por la mano de los apóstoles, los Melquisedequín, reyes de justicia, Cohen y Melec, poderosos gobernantes de nuestros poderosos en su reino y gobierno, de acuerdo a lo que está escrito en Revelaciones
capítulo 21, la Gran Jerusalén, que son las columnas, y los unidos con ellos, Melquisedequín, pero de veras en bondad, juicio y justicia, no como Ananías y Zafira, mercaderes de la fe, no, esos no, ¿sí? Se hacían muchas señales y prodigios, dice, ¿sí? Miren, era señales y prodigios, está bien, ¿sí? Pero recuerden, era sanidad, constitución y gobierno, ¿sí? En el pueblo de Yaziral y los unidos con ellos. Acuérdense que hasta aquí ya habían creído 8,000, más los 120 del aposento alto, estamos hablando de 8,120 más los unidos, los que se iban uniendo. Pero cuidado con los que se unían. Ya vimos que en el caso de Noa y Shem, salió Samael y los unidos con ellos y no fueron coronados. Pero aquí ya no se trataba de una corona, aquí literal vino el juicio, y ahora sí viene en este tiempo real viene el juicio. En el pueblo estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, ya dijimos las 2 columnatas, el templo que levantó Esdras, Nehemías, Zorobabel, sí, Darío y Ciro, acuérdense, Darío y Ciro, el medo y el persa, porque ellos apoyaron, después del exilio a Babilonia, apoyaron para levantar nuevamente el templo en Jerusalén, literal en la tierra de nuestros patriarcas, ¿sale? Y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo que los exaltaba grandemente, a los que creían en Yahweh Elohim, sus poderosos Padre e Hijo, aumentaban más y en gran número de hombres y de mujeres. Bueno, aquí ya no dice la cantidad, pero dice que seguía aumentando de acuerdo a este reino y gobierno. Si bien es cierto, los prodigios y señales que había en medio era de sanidades, liberación, reino y gobierno, sí, mis amados, sí, todos venían genuinamente a anhelar un gobierno diferente en su forma de pensar y de vivir, y lo daban todo de corazón, mi amado. No venían de hipócritas ni de mercaderes de la fe, no, a vivir ya una realidad diferente en el nombre del Padre, del Hijo, la ofrenda, nuestro Cordero y Redimidor, Yahweh de los ejércitos, y en Chile. No Shalom, porque Shalom es una culturalización del Estado de Israel, que fue cambiada, la palabra Shilem fue cambiada en Egipto, en medio del pueblo de Yaziral, y lo pasaron a Shalom, en el Yiddish de la raíz de la Cábala, que quede claro, ¿sí? Luego dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles, dice, y los ponían en camas y camillas. Todos los pueblos, lenguas y naciones, al ver esta comunidad, este pueblo, venían para que al pasar Kefas, Pedro, a lo menos su sombra, dice, su sombra, vamos a decir, reposara sobre ese enfermo o esa persona. Fíjense la confianza de estas personas que, aunque no eran parte del reino y gobierno, sabían que ahí había bondad gratuita, no mercadería, como muchos que hoy hacen milagros, lugares apartados, ya hicieron su rancho, ya monetizaron su canal y andan haciendo y deshaciendo. Eso es un desastre. Dice, a lo menos su sombra descendiera sobre alguno de ellos. Pasaje 16. Aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén. ¿Qué les dije? Ciudades vecinas, allá en Medio Oriente, allá donde está la tierra de nuestros padres, lo que hoy es el Estado de Israel. Trayendo enfermos y atormentados, ¿sí? Aquí dice, por espíritus inmundos. Acuérdense que nosotros no hablamos de espiritismo. Hablamos de seres que no son físicos ni materiales, pero de las potestades de los aires, que Yahweh permite que posean cuerpos. Es decir, existen 3 órdenes, que es posesión, obsesión y tribulación. Los espíritus inmundos o las potestades de los aires, de acuerdo a un alma humana, de acuerdo a su corazón y proceder, Yahweh lo entrega a un espíritu inmundo. Aquí sí sería un espíritu, un ser, ¿sí? De corrupción. Y entonces eso se le llama es lo que tú conociste como posesión demoníaca, pero Yahweh lo permite. Pero si su alma todavía tenía conciencia, se arrepentía, entonces clamaba y era liberado de estos. Pero tenía que ordenarse en el reino y gobierno de nuestros poderosos para que ya no lo volviera a tomar, es decir, su corazón no se venciera y fuera digno de ser parte de las tinieblas nuevamente. Entonces ese era el proceso. Luego dice, y todos serán sanados. Bueno, una cosa es ser sanado, ser liberado vamos a decir, de una posesión, de una obsesión, ¿sí? De corrupción, ¿sí? Y sufrimiento. Una cosa es ser liberado y otra cosa que te restaures, ¿no? Para que tengas poder, autoridad y dominio sobre el mal. Pero primero es sobre tu alma, que es la que está caída, es la que está inclinada al mal, que quede claro. Si tú entonces dominas tu alma, es decir, la gobiernas, entonces tu alma tomará autoridad, poder de tus poderosos, de acuerdo a la instrucción, se aparta,
honra el reino y gobierno, se entrega del todo y tiene poder sobre las potestades de los aires de este mundo, y ya no te van a gobernar. Ya Yahweh ya te aparta, ahí sí ya te aparta. Luego dice, Pedro y Juan son perseguidos. En el pasaje 17 dice, este es el relato, Pedro y Juan empiezan a ser perseguidos, a partir del pasaje 17 de capítulo 5 de los Hechos. Entonces, levantándose el Cohen Gadol, bueno, aquí dice el sumo sacerdote, y todos los que estaban con él, estos, es la secta de los saducios. Entonces, miran el mitotero y el chismoso líder pastor, ¿sí? Aquí Roe, maestro, rabino, no sé, como tú le quieras llamar, ¿sí? Líder de la congregación de los perros de Baal, ¿sí? Los corruptos, los hijos de la iniquidad, llenos de mentira y engaño y corrupción, que no cesarán de torcer el reino y gobierno de nuestros poderosos con sus porquerías disfrazándose de luz. Miren, en lugar de enseñarte a gobernarte y a tener poder sobre las potestades de los aires, y primero sobre tu alma, para que así tu alma adquiera el poder en el nombre sobre todo nombre, de acuerdo a lo que está constituido, y lo honres y tengas poder. Mira estos perros de Baal, ¿sí? Dice, se llenaron de celos. Así pasa. Nosotros sabemos que esto siempre ha existido, mis amados. En el caso, por ejemplo, de Noah y Shem, el celoso fue Samael. Samael era sectado, mis amados. Samael iba a ser el príncipe allá en el reino de Shilén, en la ciudad de Shilén, de nuestro patriarca Noah, patriarca número 10, y patriarca número 11, Shem Melquisedec. Entonces, pero se puso celoso porque el que iba a ser proclamado príncipe y rey, pues era Shem, el hijo de Noah, y el otro iba a ser el mayordomo, pero no le gustó, él quería toda la casa, y entonces Samael sale y se alía con los reyes de la tierra, y ya no es coronado como un Melquisedec. Fíjense nada más Samael lo que hizo, y a los que indujo y que también salieron de la ciudad, no fueron dignos. Estuvieron allí, conocieron lo bueno, pero no fueron dignos. Fíjense, pues estos están igual. Y hoy en día estamos en la misma situación, mis amados. Tú estás allá en el imperio religioso con todos estos. Nosotros, pues no, nada que ver, mis amados. Ya no tenemos nada que ver con eso, ¿sí? Y todo eso pues es una secta, ¿sí? Dice aquí de los saduceos, se llenaron de celos. Pasaje 18, y echaron mano a los Melquisedequín, reyes de justicia, es decir, a Juan y a Kefas, apóstoles, ¿sí? Les pusieron en la cárcel pública, pero un Melach de Yahweh, es decir, aquí sí vino un Melach, un enviado, igual un ser poderoso, no con alas, no, un enviado poderoso, ¿sí? De la primera casa. ¿Qué es un ser de la primera casa? Un ser, un alma poderosa que no está vestido de esta densidad de cuerpo humano, sino vino, ¿sí? Y sacó a Kefas y sacó a Yacanán de la cárcel y los llevó otra vez al templo, al pórtico, a que siguieran pregonando el reino y gobierno de nuestros poderosos. Eso es un poder del Padre Yahweh por medio de su enviado, de este Melach, no es ángel, es un ser poderoso de liberación, y le dio la orden que viniera y hiciera esa obra con el poder del Creador, que puede mover y manipular la creación. No manipular, él puede, ¿cómo les puedo explicar? Manifestar el poder, porque él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, ¿sí? Entonces él sí puede moverse a placer, no como la inteligencia artificial que necesita computadoras, transistores, luz eléctrica y cuanta cosa y media, ¿no? No, el Todopoderoso no. Él nada más con su palabra y su voz se mueve, y él puede materializar o desmaterializar una situación. O sea, él se puede mover en sus dimensiones a placer. Y aquí fue lo que hizo con nuestros amados consiervos. Eso fue lo único que hizo. Mandar a este ser, pero con el poder del Creador, y llevó la obra. Ahora bien, este Melach, ¿sí? No es un ángel, ya les dije que los ángeles no existen, ¿sale? Dice entonces, pusieron en la cárcel pública, pero un Melach, un enviado, un ser poderoso, por medio del reo Acodes, la obra del Padre, su sabiduría, su poder, su consejo, su inteligencia, su temor, vino y hizo la obra del Padre por medio del Hijo, la palabra y la voz, consumado es en bondad, buen juicio y justicia, y sacó a los Melquisedequín de la cárcel, los trasladó. Fíjense, en esta realidad los trasladó, así, de un lugar a otro. Solamente ese es el poder del Creador, ¿eh? Eso sí ya es otra historia, mis amados.
Y eso lo vamos a ver mucho en este tiempo. De hecho, eso es lo que viene. Va a haber mucha transfiguración, pero pocos van a entender. Dice entonces, de noche a las puertas de la cárcel sacándolos, dijo, id y puestos pie en la casa de Yahweh, vuelvo a repetir, allá en el templo, en el pórtico de Salomón, el templo que había levantado Esdras, Nehemías, Zorobabel, ¿sí? Darío y Ciro, después del exilio a Babilonia, que prevaleció hasta el tiempo de la venida de nuestro Cordero y el tiempo y todavía ahí estaba pues secuestrado, ¿no? Por Caifás, el concilio, los mercaderes de la fe, los envidiosos, y los cuales ya habían iniciado la persecución con Kefas y Pedro en una comunidad en el orden de Melquisedec, Shen de Reyes de Justicia, en Chilén, no en Shalom, Chilén, vuelvo a lo mismo. Shalom es el Estado de Israel, es la cultura del Estado de Israel, que también Shalom significa algo parecido, pero el testigo está muy lejos, porque todos los que dicen Shalom, pues su testigo está más lleno de corrupción de lo que ustedes imaginan, y la enseñanza y el fundamento y todo. O sea, se han disfrazado de conocimiento, sabiduría y señales, y como ángeles, como mensajeros de luz, pero no lo son religiosos nada más, que quede claro. Luego dice, bueno, el Melach de Yahweh les dijo, este ser les dijo, y puestos en pie en el templo, fíjense nomás, ¿no? Kefas y Pedro por primera vez experimentaron un traslado de un lugar a otro, pero en una como antimateria, o sea, su cuerpo dejó de ser materia física y se dimensionó, por así decirlo, se trasladó y volvió a manifestar. Eso es un poder del Todopoderoso, ¿sí? Luego dice, pasaje 21, habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, miren, allá en el templo, ya les dije, y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote, es decir, Caifás y su séquito, y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los disquesiervos en la casa de Yahweh, que estaban al servicio de Caifás y de Ananá, los perros de Baal, mercaderes de la fe, los hijos de la corrupción, sí, que se disfrazan de la luz y que todo lo quieren vender, ¿verdad? Dice que para la obra todos piden dinero y ponen sus cuentas bancarias. Dice, y a todos los servidores de los hijos de Yaziral, y enviaron a la cárcel para que los trajeran, fíjense. Y ahí van corriendo a sacar a Kefas, no, pero ya no estaba allí, ya estaban en el templo pregonando. Pero cuando llegaron los guardias no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel la hemos hallado cerrada con toda seguridad, a los guardas afuera de pie ante las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos adentro. ¿Ven por qué les digo que fueron trasladados? A eso se le llama lakaf, en el hebreo yiddish se le llama lakaf. Fueron tomados y llevados, transfigurados, ahí fueron transfigurados, no sacados de esta realidad, sino trasladados. O sea, vino un poder, no de lo alto, vino poder por la palabra y la voz, por medio de un melach, por medio del reoácodes, es decir, por el poder del Creador, y por medio de la bondad, buen juicio y justicia de nuestro Melquisedec, rey de Yaziral, ¿sí? Y príncipe y gobernador de Shiloé, del universo, ¿sí? Por medio del vino este poder, y entonces sus cuerpos transfiguraron, fueron tomados, puestos en otro lugar, allá en el templo, y otra vez fueron manifestados, ¿sí? Y siguieron pregonando, como si no hubiera pasado nada. Les pareció tan normal, y eso es un poder muy hermoso, y eso lo vamos a vivir en estos tiempos, mucho lo vamos a vivir. Dice, entonces dudaban en que vendría, dice entonces, cuando oyeron estas palabras, en este caso Caifás, el jefe de la guardia del templo y los principales, vamos a decir rateros que estaban con Caifás, porque de siervos en el templo no tenían nada, ¿verdad? El reoácodes y el Padre, el Hijo y la palabra y la voz y toda la constitución, la Torah, en bondad, buen juicio y justicia, ya andaban en las almas, en los Melquisedequín, ¿sí? Dudaban en que vendría a parar aquello, pero viniendo uno les dio esta noticia: los hombres que pusiste en la cárcel están en el templo, dice, allá en el pórtico de Salomón, y enseñan, no revelan, nada de revelación. Eso es para los rateros, la gran revelación, el gran nabí, el gran profeta, el gran sabio, el que te enseña señales y el que te enseña gran sabiduría, y ahí corres a la iniquidad, pero no al árbol de la vida, lamentablemente.
Dice, y enseñan al pueblo de Yaziral y los unidos con ellos. Entonces, pasaje 26 del libro de los Hechos, capítulo 5. Entonces fue el jefe de la guardia con los guardias y los trajo, sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo de Yaziral, que quede claro, porque aquí ya quitan al pueblo, nomás dice el pueblo, aquí en el libro de los Hechos y en cualquier Biblia, Tanakh o Torah, en el Brit Hadashah o Segundo Testamento está este libro, pero nada más dice el pueblo, no, es el pueblo de Yaziral, no existe la iglesia como tal, y menos católica, romana, evangélica, cristiana y todo eso no existe, tiene que ser unida al pueblo de Yaziral, ¿sí? Y de ahí Yahweh sacará a los descendientes y los unidos con ellos, Melquisedequín, reyes de justicia. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, es decir, el concilio de Caifás, Anás y los servidores rateros, mercaderes, ya sea el primo, el hermano, el tío, el perro, el gato, el cuñado, el yerno, todos ellos, por cierto que por ahí anda un yerno gobernando de cierto doctor allá en Tehuacán, ¿sí? Entonces, pues imagínense, todo no es puro saqueo. Y el Cohen, dice, el sumo sacerdote les preguntó diciendo, es decir, Caifás, que quede claro, no os mandamos estrictamente, Caifás, el mismo que juzgó a nuestro cordero, que quede claro, ya empezó la persecución ahí. No os mandamos estrictamente que no enseñaréis en ese nombre, pero ahora habéis llenado a Jerusalén, es decir, la ciudad de Jerusalén, en ese tiempo, de vuestra doctrina. No. Nunca habló de doctrina, Ya habrás, dice, pues ahora habéis llenado Jerusalén con tu enseñanza en el reino y gobierno, ¿sí? Del Creador Yahweh, porque ellos sabían el nombre, mis amados. Caifás lo sabía, ¿sí? Pero era un religioso idólatra, que cuando el Mesías se declaró, bueno, él le dijo, ¿no? Tú eres el hijo de Yahweh, y él le dijo, tú lo has dicho. Entonces aquel se rasgó las vestiduras y se desechó del puesto de Cohen, y entonces el Mesías tomó la casa. Él era ese justo que saldría de la casa que había levantado con Esdras y Nehemías, para poder ser la ofrenda y la redención para nosotros, primero como seres, luego como pueblo, lenguas y naciones, y como la casa de Yaziral, la heredad. Dice de vuestra doctrina, ¿y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Es decir, nos están haciendo responsables de haber asesinado a Yahweh de los ejércitos, a Yahweh de Nazaret. Pasaje 29. Respondiendo Kefas, Pedro y los apóstoles dijeron, es decir, ya estaban todos los apóstoles ahí, ¿es necesario obedecer a Ab Yahweh Padre antes que a los hombres? El Ab Yahweh de nuestros padres, Ab Yahweh, Ab es padre. Yo no digo Abba, porque Abba viene de Abadón, el príncipe de este mundo. Entonces, pareciera insignificante, pero el príncipe de este mundo también se ha declarado padre, y él se llama Abba, o Bar Abba. Así se llamaba Yeshua Bar Abba. En este caso, el traidor, ¿cómo se llama? Que liberó Pilatos, conocido como Barrabás. Entonces tengan mucho cuidado, nosotros decimos Ab, es lo correcto, ¿sí? Dice, el Ab Yahweh de nuestros patriarcas, es decir, de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Y su enviado, levantó a su enviado, Yahweh de Nazaret, no Jesús ni Cristo, no. Si tú dices Yahushua es correcto, pero acuérdate, mi amado, levantó a Yahushua, sí, pero acuérdate, Yahweh de los ejércitos del Padre, quien es nuestra salvación, ya especifícalo, por favor, a quien vosotros asesinasteis, no matasteis, asesinasteis, ¿sí? Colgándolo en un madero, crucificándolo, no colgándolo, son cada término. A Ab Yahweh se ha exaltado con su diestra de su justicia, o sea, con su mano derecha, por príncipe, salvador y redimidor de nosotros, para dar a la casa de Yaziral arrepentir, ¿sí? De corazón y perdón y remoción de pecados o transgresión, tanto pecados morales como la transgresión al reino y gobierno conforme fuiste constituido. Pasaje 32. Nosotros somos testigos suyos, es decir, testigos, ¿sí? Del reino y gobierno, columnas y embajadores de la real Jerusalén. Dice, suyos de estas cosas, de acuerdo a lo que está en Revelaciones capítulo 21, suyos de estas cosas, y también al reo Acodes, es decir, a la presencia del Padre y su
enviado nuestro Cordero Redimidor, príncipe de Siloé, rey de Yaziral, ¿sí? El cual Yahweh puso su nombre y consumó todo como se lo prometió a nuestro patriarca Abraham, Yisa y Jacob, que él lo haría en su nombre, no en ninguna criatura. Por eso les digo que nuestro Cordero Redimidor no es criatura. Ha dado a Yahweh a los que le obedecen, es decir, él envió a su Cordero y se los dio, para el que lo reciba. Para el que no, pues sigue esperando un príncipe, sigue esperando un gobierno y sigue esperando pues un todopoderoso creador del universo que lo venga a gobernar. Pues ahora sí que es muy lamentable, ¿no? Para la diáspora. Pasaje 33. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían entonces asesinarles. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, miren, este fue justo, doctor de la Torá, no doctor, no, entendido, sabio en las escrituras reales, la Torá, escritos y profetas, dice venerado, no, ¿cuál venerado? Honrado de todo el pueblo de Yaziral, es decir, reconocían a este varón, ¿sí? Su testigo mandó que sacaran fuera por un momento a los 12 apóstoles, o sea, a los Melquisedequín, reyes de justicia de nuestro Cordero Redimidor, para honrar del Padre en medio de su pueblo y los unidos con ellos, ¿verdad? Y luego dijo, Yaziralitas, dijo estas palabras, Yaziralita, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teodas diciendo que era alguien. Teodas fue un rebelde, un agitador en medio del pueblo. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él murió, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de esto se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo de Yaziral. Pereció también él y todos los que le obedecían. Acuérdense, estos fueron agitadores, pero nunca fueron el Mesías. Y así pasa hoy con el imperio religioso, Todos los que les han prevalecido porque el príncipe de este mundo los ha dejado, que quede claro, no porque Yahweh los esté favoreciendo, que quede claro, salí del imperio religioso político de este mundo. Y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo a esta hora es de los hombres, se desvanecerá. Entonces, ¿qué está haciendo Gamaliel? Les está diciendo, déjenlos, porque ya ha habido varios agitadores, y si esto va a suceder, si no viene del Creador, se va a deshacer y ya no pasó nada. Pero si viene del Creador, entonces ustedes se hallarán peleando con el Creador y no con los hombres, es lo que les está diciendo. Pasaje 39, pero si es de Yahweh, nuestro poderoso y Creador, no lo podréis destruir. No seas tal hallados luchando contra Yahweh, nuestro Creador, nuestro poderoso, nuestro Padre. Y aquí escucharon, fíjense, aquí sí escucharon a Gamaliel y por un momento los dejan ir. Fíjense, pasaje 40. Estuvieron de acuerdo con él, entonces llamaron a los apóstoles. Ahí está, estuvieron de acuerdo con él, pero no en su totalidad, pero sí vino un poco de temor, fíjense, de acuerdo a lo que dijo Gamaliel. Pero nada más fue por un momento, porque si vamos más adelante, van a ver toda la historia en el libro de los Hechos y la persecución. Entonces, y los juicios de nuestro poderoso, porque ya hay juicios en esta congregación, y es la misma en la que estamos viviendo, sí, va a haber juicios, ya está la hacha puesta sobre todo líder y pastor, sí, ratero, sí, mercader de la fe. Dice, entonces llamaron a los apóstoles, es decir, a los Melquisedequín, y después de azotarlos, es decir, de maltratarlos, pues, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Yahweh de Nazaret, sí. Por eso se ponían celosos, por el nombre de Yahweh, porque ya sabían que él era Yahweh, ¿sí? Por eso Pilato puso Yahweh, no puso Yahushua, puso Yahweh, ¿sí? Yahweh Melech HaYahudí. Eso fue lo que se escribió en el madero y en la tabla que mandó a hacer Pilato, porque Pilato ya sabía que era Yahweh, ¿sí? No hablaran en el nombre de Yahweh de Nazaret y los pusieron en libertad, los dejaron ir. Pasaje 41, ellos salieron de la presencia del concilio, es decir, de Caifás, Anás y todos los perros de Baal, mercaderes de la fe, ¿sí? Que siguen escarneciéndote, robándote, diciéndote que te vas a ir al paraíso, que te vas a ir al Gran Valle, que el año que viene ya se va a abrir, que vienen grandes terremotos. Sí, va a haber muchos terremotos, pero cuidado, te están engañando. Eso es parte de la transformación de la tierra.
todavía falta. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta, es decir, adversidad al testigo que ellos daban en el reino y gobierno de Melquisede, en bondad, buen juicio y justicia, en el nombre de Yahweh, y nuestro enviado, nuestro Cordero Redimidor, Yahweh de los ejércitos, príncipe de Shiloé, rey de Yazirel, para la honra de nuestro Padre, creador y rey del universo, Yahweh, en unidad con todos sus ejércitos, ¿sí? La casa de Yazirel, ¿sí? Los unidos con ellos, en bondad, buen juicio y justicia, y el orden de los ejércitos, reino mineral, vegetal, es decir, toda la creación. Todos los días en el templo y por las casas, y fíjense, en el templo, porque el templo es destruido hasta el año 70, que quede claro, 4070, sí, de acuerdo a los jubileos. Y por las casas insensatemente enseñaban incesantemente, o sea, con mucho esmero, enseñaban y pregonaban el reino y gobierno de nuestro Cordero y Redimidor para honra de nuestro Padre Yahweh, Rey del universo, ¿sí? Y todos sus ejércitos, tanto creación como criaturas, Kadosh. Entonces les enseñaban, ¿no?, a vivir, no a ser religiosos, a sacarles el diezmo, a cooperar para la obra y a hacer grandes mercaderías, no. Injusticias en medio de la casa. Entonces eran una comunidad como la ciudad de Chilén de Noa, como la ciudad de Chilén de Noa, Chen, ¿sí? Y de Peleg. Y esta comunidad fue muy bonita. Ahora, en el caso de Enoc no hubo fallas. Los que creyeron fueron tomados, es decir, transfigurados. Eso significa, transfiguraron de un estado físico a un estado real, ¿sí? Diferente, ya no tanto material, de perpetuidad. Y en el caso de Noa y Shem fue lo mismo, pero ahí sí salió Samael y los que habían creído con él y se fueron. Pero en el caso de nuestro Cordero Redimidor ya venía el juicio, ahí sí ya venía el juicio por medio del fallecimiento y era enviado, esta persona que fallecía era entregada a su propio corazón y perversión para el día del juicio, es decir, a tormento. Que quede claro. Bueno, mis amados preciosos, Yahweh Elohim esté con todos y cada uno de ustedes. Este es el capítulo 5 del libro de los Hechos. Yahweh me los guarde, me los bendiga, alce su rostro sobre todos y cada uno de ustedes por medio de su nombre, sobre todo nombre, a través de nuestro Cordero Redimidor, Yahweh de los ejércitos, para honra de nuestro Padre Yahweh, en unidad con todos sus ejércitos, todos sus Kadoshim y todos sus Melquisedequín de este tiempo. Salí de ahí, pueblo mío, dice el Todopoderoso. ¿Sí? Salí del imperio político y religioso. ¿Sí? Y denunciar a todos estos perros de Baal. El tiempo ya llegó. Gobiérnate, constitúyete en unidad con el reino mineral, vegetal, animal, porque ahí está toda la sabiduría, todo el orden, mi amado, de lo que es el buen vivir, para que en estos tiempos, conforme toda esta transfiguración que va a suceder aquí en la tierra, tú vayas de la misma mano, mi amado. Y si acaso has de partir y fallecer, que vayas a la presencia de nuestros poderosos en bondad, buen juicio y justicia y en total equidad e integridad conforme Él te crió y vinieron a hacer todas las cosas nuevas en ti. Que Yahweh te bendiga y te guarde, mi amado amigo, prójimo, ¿sí? Pueblos, lenguas, naciones y amada casa de Yaziral en el remanente. Discierne, mi amado. Chilén, Chilén.